Shalom en Masejet Yom, en la página Samech Amud Bet, estamos en la tercera línea. Vimos la machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia con respecto a lo que está escrito en la Mishnah, que si se adelantó un trabajo al otro en Yom Kippur, entonces no se cumplió, que el orden también detiene la mitzvah. Y vimos que Rabbi Yehuda opina que eso es solamente en los trabajos que se hacen en Kodesh HaKodeshim, mientras que Rabbi Nehemia dice que todos los trabajos que se hacen con la ropa blanca, también fuera de Kodesh HaKodeshim, también detienen en ellos el orden. También en ellos, si adelantó un trabajo al otro, no cumplió con ese trabajo. Y dijo Rabbi Yohanan que la machloket de ellos depende del mismo pasuk, es decir, es cómo aprender el pasuk. El pasuk dice, donde está escrito Juká, dice el pasuk Achat Bashana, una vez al año. Rabbi Yehuda entiende que eso se refiere al lugar, a Kodesh HaKodeshim, lo que se hace solamente en un lugar una vez al año. En Kodesh HaKodeshim es donde hay la enseñanza de Juká. Y Rabbi Nehemia entiende que ese una vez al año se refiere también al lugar y también a lo que se hace con la ropa que hace el Kohen Gadol solamente una vez al año. También en esos trabajos también hay la Juká, que no se puede cambiar el orden. Ahora, ahí estamos y pregunta la Gemara, Atu le Rabbi Yehuda makom ktiv. Pregunta la Gemara, ¿acaso en el pasuk Achat Bashana está escrito un lugar determinado que va a aprender Rabbi Yehuda que se refiere solo al lugar de Kodesh HaKodeshim? Quiere decir, la Gemara entiende que ese no es un entendimiento correcto en el pasuk y no puede ser que por eso Rabbi Yehuda opina que solamente Kodesh HaKodeshim hay el Juká. Ela, dice la Gemara, Hainu taime de Rabbi Yehuda. Así es como tenemos que decir que aprendió Rabbi Yehuda el pasuk Ktiv zot u ktiv achat. Porque en el pasuk, aunque está escrito Juká, por otro lado está escrito solamente una vez, Achat Bashana, y también está escrito Zot Juká. Dice el pasuk, Ve'aita zot lachem lejukat olam. Como está escrito Zot, viene a decir solamente eso. Es decir, viene a decir no en todo caso. Entonces tenemos dos enseñanzas para decir que no es en todos los casos. Uno Achat y el otro Zot. Entonces aprende Rabbi Yehuda así, Ktiv Zot u Ktiv Achat, Chad lemeutei bigdei lavan mi bachutz, Chad lemeutei bigdei zahav. Y eso viene a decir que una enseñanza, es decir, que a reducir el Juká, la enseñanza que lo que se cambia el orden detiene, cuando se hizo en ropa blanca por fuera, entonces en eso no hay esa halajá, y también no hay esa halajá cuando se habla de los trabajos en Yom Kippur que se hace con la ropa que es llamada Bigdei Zahav, que tiene en ella oro, la ropa que el Kohen Gadol usa todo el año, también en ella no hay la Juká, que si cambió el orden no cumplió. Así aprende Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia, del mismo pasuk, de las dos enseñanzas, aprende de forma diferente. Chad lemeutei bigdei zahav. Primero, que en la ropa de Bigdei Zahav no hay esa halajá, pero fuera de eso, Vechad lemeutei shiraim de lo meakvei. La segunda enseñanza no la aprende Rabbi Nehemia a todo lo que se hace con la ropa blanca fuera de Kodesh HaKodeshim, sino aprende que solamente los shiraim es después de que se terminaron los trabajos de la sangre del par y del sair, dijimos que los que sobra hay que ponerlo en el yesod del mizbeach. Ese trabajo no, en él lo meakve, en él el orden no lo detiene, quiere decir, si cambió el orden de ese trabajo con otro trabajo, entonces él no causa que el otro trabajo no sea kasher. Si él, por ejemplo, dice Rashi, si él hizo el ail de él o el ail del am antes de hacer los shiraim, antes de poner los shiraim en eso, de todos modos cumplió, aunque cambió el orden. Entonces Rabbi Nehemia lo aprende solamente con respecto a los shiraim. Ahora después vamos a ver por qué eso es diferente al resto de los trabajos. Ahora, Rabbi Yehuda dice por qué él no aprendió como Rabbi Nehemia. Y meakvei, dice Rabbi Yehuda, si los trabajos con ropa blanca fuera de Kodesh HaKodeshim detienen el orden, entonces todos los trabajos tienen el orden, también los shiraim. Lo meakvei, y si no los detienen, el orden no hace que no se cumpla la mitzvah, entonces también los shiraim no hace que
que no se cumplió la mitzvah si se adelantó algo antes de ellos. Y explica Rashi porque Rabbi Yehuda opina que poner los shiraim en el yesod es parte de lo que detiene la mitzvah misma de el par y el sair, que si no es algo que si no se cumplió, de todos modos ya se hizo la mitzvah del par y el sair. Si no se cumplió, hay que volver a hacer shchita al par y el sair para poner los shiraim en el yesod del mizbeach. Entonces, como el trabajo de los shiraim es un trabajo que no se puede sin él, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese trabajo a los otros trabajos que se hacen con ropa blanca fuera de Kodesh HaKodashim? Pues no hay razón para que haya una enseñanza especial a ese trabajo. Mientras que Rabbi Nehemia, que entonces es la opinión de él, Rabbi Nehemia opina que los shiraim lo me'akve, quiere decir, si él hizo todos los trabajos del par y el sair, y al final la sangre no la puso en el yesod, sino digamos se le cayó en el camino y no pudo ponerla en el yesod, de todos modos ya cumplió con el par y sair. Entonces, como este trabajo es diferente al resto de los trabajos que se hace con ropa blanca fuera de Kodesh HaKodashim, entonces aprendió Rabbi Nehemia que esa enseñanza se refiere solamente a ese trabajo. Que de Tania, como escrito en la Braita, Vekila mikaper et HaKodesh. La Braita, vamos a ver en ella que la opinión de Rabbi Yehuda es que los shiraim, si no se cumplieron, no se terminó el trabajo del par y el sair. Dice la Braita, Vekila mikaper et HaKodesh. Así dice el pasuk. Dice la Braita, Im kiper kila, si hizo kapara kila, terminó el trabajo. Vim lo kiper lo kila, y si no hizo kapara, no terminó el trabajo. Después vemos qué quiere decir. Divrei Rabbi Akiva, se aprende Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yehuda, le dice Rabbi Yehuda, mi pnei ma lo nomar, ¿por qué no aprender el pasuk de esta forma? Im kila kiper, al revés, no si hizo kapara, terminó, sino si terminó, entonces hizo kapara. Vim lo kila lo kiper, y si no terminó, no hizo kapara. Sheim chisar achat mina matanot lo asa velo klum, que si faltó uno de las matanot, uno de los trabajos de la sangre, entonces no, y es como si no ha hecho nada, que si no ha cumplido todavía. Ahora, todavía no entendemos cuál es la machloket entre Rabbi Akiva y Rabbi Yehuda exactamente. Pregunta la Gemara, veamrinan mai benayu, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Si se emprende im kipar kila o im kila kiper. Rabbi Yochanan, Rabbi Yeshua ben Levi, Hadamar, uno de ellos dos dijo, mashmaut dorshin ika benayu, solo la forma de cómo aprender la enseñanza del pasuk es la machloket entre ellos. Solamente eso. Vejadamar shiraim me'akvei ika benayu. Mientras que el otro dijo que hay machloket entre ellos dos, si los shiraim se puede sin ellos, que si no se hicieron de todos modos se cumplió la mitzvah, o no se puede sin ellos. Rabbi Akiva, que aprende y dice, im kipar kila, si hizo kapara, terminó, quiere decir, si hizo la parte principal de la kapara, refiriéndose a la sangre del par y el sair, que hizo las azaot en Kodesh HaKodashim y en el Eijal y en el Mizbeach HaZahav, como hizo la parte principal de la kapara, Kila, con eso terminó, que decir, también si no pudo finalmente poner la sangre de los shiraim en el yesod, de todos modos cumplió. Mientras que Rabbi Yehuda aprende, im Kila, si terminó todos los trabajos, entonces hay kapara. Pero si no los terminó de todo, incluyendo los shiraim, no hay kapara. Entonces vimos en la Braita, que es la opinión de Rabbi Yehuda, que los shiraim me'akvei. Entonces Rabbi Nehemia lo me'akvei, por eso la diferencia entre ellos. Ahora pregunta la Gemara, Umi amar Rabbi Yochanan aji. Toda esta explicación es en lo que dijo Rabbi Yochanan. Todo empezó que Rabbi Yochanan dijo que la machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia es del mismo pasuk, cómo aprenderlo. Y la conclusión de la enseñanza del pasuk que acabamos de decir es que la machloket principal entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia es si los shiraim me'akvei o no, y entonces resulta que estamos diciendo que según Rabbi Yochanan, Rabbi Nehemia opina que los shiraim lo me'akvei. ¿Y acaso es correcto que así opina Rabbi Yochanan? Ve'amar Rabbi Yochanan, dijo Rabbi Yochanan en Masechet Zvachim, Tana Rabbi Nehemia que divrei omer shiraim me'akvei. En Masechet Zvachim dice Rabbi Yochanan que lo que dijo Rabbi Nehemia en Masechet Zvachim quiere decir que Rabbi Nehemia lo dijo como aquel que opina que los shiraim
si me akvei. Entonces hay una contradicción. Allá en Maser Zvachim dice Rabbi Yohanan que Rabbi Nehemia está diciendo, según la opinión, que sí me akvev. Y aquí estamos diciendo que, según lo que está diciendo Rabbi Yohanan, Rabbi Nehemia opina que lo me akvev. Dice la Gemara, Kashia, de verdad es una pregunta difícil. Sigue la Gemara, Amar Rabbi Hanina, Ktoret shechafna kodem shchitato shel par lo asa velo klum. Dice Rabbi Hanina, si el Kohen Gadol hizo la jafina de la Ktoret antes de hacer la shchita del par, no cumplió con la jafina y tiene que volver a hacerla después de hacer la shchita del par porque cambió la orden. Ahora dice la Gemara, Keman, aparentemente de lo que Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, Ha'amar ki ktiva chuka bedvarim hanasim bebigdei lavan mibifnim udichtiva. Aparentemente lo que está diciendo Rabbi Hanina no es como Rabbi Yehuda, porque Rabbi Yehuda dijo que donde es que el orden hay que cumplirlo solamente en Kodesh Kodeshim. Entonces la jafina, la Ktoret y la shchita del par que son por fuera, entonces en ellos la orden no detiene la mitzvah, que si se cambió la orden de todos modos se cumplió. Dice la Gemara, afilu taim Rabbi Yehuda tzorech pnim ke pnim dami. Dice la Gemara, no, también lo que dijo Rabbi Hanina es como la opinión de Rabbi Yehuda. Se puede ser que es como Rabbi Yehuda, porque aunque él dijo que solamente lo que se hace en Kodesh Kodashim hay que mantener el orden obligatoriamente, también las cosas, aunque se hagan por fuera de Kodesh Kodashim, pero son para Kodesh Kodashim, tienen el mismo alajá como las cosas en Kodesh Kodeshim, como la jafina de la Ktoret es para hacer la Ktoret en Kodesh Kodeshim y la shchita del par es para llevar la sangre a Kodesh Kodeshim, entonces tienen la misma alajá como lo que se hace en Kodesh Kodeshim mismo. Otra cosa trae la Gemara Tnan, im ad shelo gamar matanot shebifnim nishpach adam. Dijimos que no ha terminado hacerlo todas las azahot de la sangre en Kodesh Kodeshim, se perdió la sangre y no se puede terminar el trabajo. Yavidam acher veachzor vayaze bitchila mi bifnim. Se ha escrito que él tiene que otra vez traer sangre y empezar de nuevo a hacer las matanot. Veimita, ahora dice la Gemara, si es correcto lo que dijo Rabbi Hanina, que si se adelantó la jafina de la Ktoret a la shchita del par, no cumplió con la jafina de la Ktoret. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que si se cayó la sangre solamente tiene que repetir y traer otra vez sangre? Veimita yachzor veyachfon mi baelei. Entonces tendría que decir la Mishnah, un momento, que ¿cuál fue el orden del trabajo? El primero hace la shchita del par, después hace la jafina de la Ktoret y después hace la Ktoret en Kodesh Kodeshim y solo después trae la sangre del par a Kodesh Kodeshim. Entonces la Mishnah tendría que decir que si se cayó la sangre del par, entonces es como si no ha hecho el par, tiene que volver a hacer shchita al par, entonces es como si él está adelantando la Ktoret a la shchita del par. Y dijo Rabbi Hanina que no se puede adelantar y hay que repetir la Ktoret. Y la Mishnah no menciona que hay que repetir la Ktoret. Contesta la Gemara, Bektoret lo kamaire. Y la Mishnah no está hablando de la Ktoret. La Mishnah solo está hablando de los trabajos de la sangre del par. Pero de verdad, sí es correcto. Hay que repetir la Ktoret. Lo que no se menciona en la Mishnah, porque la Mishnah no habla del tema de Ktoret en ese momento, pero sí hay que repetirlo. Trae la Gemara otro. Dicho Amar Ula, Seir sheshchato kodem matan damo shel par lo asa velo klum. Dice Ula, si él hizo la shchita al Seir antes de hacer las azaot de la sangre del par en Kodesh Kodeshim, no cumplió con la shchita del Seir y hay que hacer la shchita a otro Seir en vez. Ahora pregunta la Gemara Tnan, está escrito en la Mishnah, Ekdim dam asair le dam apar, si él adelantó las azaot de la sangre del Seir a la sangre del par, yachzor veyaze midam asair achar dam apar. Entonces está escrito, entonces no cumplió porque cambió el orden, tiene que repetir otra vez las azaot, tirar la sangre del Seir, hacer las azaot de la sangre del Seir, después de hacer las azaot de la sangre del par. Ahora, veim ita, y si es como Ula dijo, que el Seir que se le hizo shchita antes de tirar la sangre del par en Kodesh Kodashim, no cumplió con la shchita del Seir, y hay que hacer shchita a otro Seir, yachzor veishchot mi baele. Entonces, tendría que estar escrito que si él adelantó tirar la sangre del Seir a
las azaot de la sangre del par, no solamente tiene que esperar y hacer las azaot del par y o repetir las azaot del sair, sino hay que hacer shchita de nuevo. Dice la Gemara, Tirgema Ula, explica Ula la Mishnah, Bematanot she ba'eichal. Esta parte de la Mishnah no está hablando de la sangre que se hizo azaa en Kodesh HaKodashim. Ahí de verdad se adelantó la sangre del sair, quiere decir que él ya le hizo shchita al sair antes de hacer las azaot de la sangre del par, y en ese caso no cumplió del todo ni siquiera con la shchita y tiene que repetirla. Entonces, ¿en qué caso estamos hablando de la Mishnah? En el Eijal. Él primero hizo azaot de la sangre del par en Kodesh HaKodashim, después hizo shchita al sair y hizo las azaot de la sangre del sair en Kodesh HaKodashim, después salió al Eijal y ahí es donde cambió, hizo primero la sangre del sair. Con respecto a eso, dice la Mishnah, que no cumplió con las azaot de la sangre del sair, sino tiene que ahora hacer las azaot de la sangre del par y entonces repetir las azaot de la sangre del sair. Vejen amar Rabbi Afes, así también explicó Rabbi Afes, bematanot shebaijal, que la Mishnah está hablando de las matanot, las azaot de la sangre en el Eijal y no en Kodesh HaKodashim, como explicó Ula. Y hasta aquí Sameh Amud Bey.